Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. En 1871, un economista austriaco llamado Karl Menger publicó un libro que cambió la historia del pensamiento económico. Casi simultáneamente, William Stanley Gibbons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza llegaron a conclusiones similares. Los tres protagonizaron lo que la historia llama la revolución marginalista, el momento en que la economía pasó de preguntar ¿cuánto trabajo se necesitó para producir esto?, a preguntar ¿cuánto vale este bien para quien lo usa? Menger fundó la Escuela Austríaca de Economía, que produjo a von Bauer, a Mises y a Hayek. Para entender el pensamiento económico liberal que influyó en Argentina desde los años 90 hasta hoy, hay que entender a Menger. Arranquemos. La pregunta central que Menger responde diferente a sus predecesores es, ¿qué determina el valor de un bien? La teoría clásica, Smith, Ricardo, Marx, decía que el valor de un bien está determinado por el trabajo necesario para producirlo. Un zapato vale más que un clavo porque requirió más trabajo. El precio de mercado gira alrededor de ese valor objetivo. Menger dice que eso está mal. El valor no es objetivo, es subjetivo. Un vaso de agua vale poco en general, pero vale todo para alguien que está muriendo de sed en el desierto. Un diamante vale poco para ese mismo hombre sediento. El valor no está en el objeto, está en la relación entre el objeto y las necesidades del individuo que lo usa. Esta es la teoría del valor subjetivo y marginal. Marginal, porque lo que importa no es el valor promedio de todos los vasos de agua, sino el valor del último vaso, el vaso marginal. Si tenés abundancia de agua, el último vaso adicional vale poco. Si tenés escasez, vale mucho. La ley de la utilidad marginal decreciente, cada unidad adicional de un bien tiene menos valor que la anterior para el mismo individuo en el mismo momento. El primer vaso de agua cuando tenés sed vale mucho. El 10º vaso, mucho menos. Esto explica la paradoja del agua y el diamante que había confundido a los economistas clásicos. El agua es más útil que el diamante, pero los diamantes valen más. ¿Por qué? Porque el agua es abundante y el diamante escaso. La utilidad marginal del agua es baja porque tenemos mucha. La del diamante es alta porque tenemos poco. El valor es subjetivo. No está en los objetos sino en la relación entre los objetos y las necesidades de los individuos. La utilidad marginal decreciente explica por qué los precios funcionan como funcionan. Es el fundamento de toda la economía moderna. Menger introduce una clasificación de los bienes por orden. Los bienes de primer orden satisfacen necesidades directamente, el pan que comés, el abrigo que usás. Los bienes de segundo orden son los que se usan para producir bienes de primer orden, el trigo, las agujas, la tela. Los bienes de tercer orden producen bienes de segundo orden, el arado, el tractor, los telares. Esta jerarquía tiene una implicación crucial para entender la economía. El valor de los bienes de orden superior se deriva del valor de los bienes de orden inferior que producen. El trigo vale porque el pan vale. El arado vale porque el trigo vale. Esto se llama imputación de valor. El valor se imputa hacia atrás desde los bienes finales de consumo hacia los factores de producción. Los salarios, las rentas, los beneficios, todos se determinan por la imputación desde el valor que los consumidores asignan a los bienes finales. Es la base de la teoría de la distribución de la escuela austríaca y una de las críticas más poderosas a la teoría del valor-trabajo marxista. Los trabajadores no crean el valor viene del consumidor y se imputa hacia los factores de producción. El valor fluye hacia arriba, desde las necesidades del consumidor final hacia los factores de producción. Los salarios y los precios de los insumos se determinan por lo que los consumidores están dispuestos a pagar por los productos finales. Es la alternativa a la teoría del valor-trabajo. Aprendizajes clave. Primero, el valor es subjetivo. No existe una medida objetiva del valor independiente de los individuos que usan los bienes. Segundo,
La utilidad marginal decreciente explica la mayoría de los fenómenos de precios y elecciones económicas. Tercero, la imputación, el valor fluye desde el consumo final hacia los factores de producción, es la base de cómo se forman los precios en una economía de mercado. Cuarto, la escuela austríaca que Menger fundó, Mises, Hayek, influyó directamente en las políticas liberales que Argentina implementó en distintos momentos. Quinto, entender a Menger es entender el fundamento filosófico de por qué los liberales confían en los precios de mercado y desconfían de la planificación estatal. Menger también analiza el proceso del intercambio. El intercambio ocurre cuando dos personas valoran los mismos bienes de forma diferente. Si yo tengo 10 unidades de trigo y vos tenés 5 unidades de madera, y yo valoro la madera más que el trigo marginal y vos valorás el trigo más que la madera marginal, hacemos un intercambio que nos beneficia a los dos. El precio que se fija en ese intercambio no es arbitrario, refleja las valoraciones subjetivas de los participantes. Y esos precios, cuando se forman libremente en el mercado, transmiten información a todos los participantes sobre la escasez relativa de los bienes. Esto es lo que la planificación central no puede replicar. El sistema de precios del mercado libre coordina las decisiones de millones de personas sin que ninguna entidad central necesite procesar esa información. Karl Menger no fue solo un economista, fue el fundador de una tradición. Sus estudiantes Eugen von Bauer y Friedrich von Wiese desarrollaron la teoría del capital y la imputación. Von Bauer fue el crítico más riguroso del marxismo desde la economía. Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, 2 generaciones después, llevaron la escuela austríaca a su punto más alto de influencia. La influencia de esta tradición en Argentina es directa. Los liberales argentinos que propusieron reformas de mercado en los 90 y más recientemente bebieron de esta fuente intelectual. Para entender el debate económico argentino desde los 90 hasta hoy, hay que conocer a Menger. La acción humana de Ludwig von Mises. El desarrollo más completo de las ideas de Menger aplicadas a toda la ciencia económica. Mises lleva el subjetivismo y el método austríaco a sus conclusiones más radicales. Aristocracia electiva, un grupo pequeño de personas elegidas por el pueblo administra el Estado. Es la forma que Rousseau considera más adecuada para la mayoría de los casos. Monarquía, un solo hombre gobierna con los poderes que el pueblo le delega. Es eficiente pero peligrosa, concentra demasiado poder en una persona. Para Rousseau ninguna forma es absolutamente superior, depende del tamaño del Estado, de su riqueza, de su historia. Pero hay una advertencia que atraviesa todo el libro: todo gobierno tiende a usurpar la soberanía. Los gobernantes tienen intereses propios. Si se les da suficiente tiempo y poder, tienden a actuar para sí mismos en lugar de para el pueblo. Es la ley de hierro de las instituciones políticas. La solución de Rousseau es radical: asambleas periódicas obligatorias donde el pueblo recuerde que es el soberano, donde se reconfirme el contrato y donde se evalúe si el gobierno sigue siendo el mandatario del pueblo o si ha usurpado la soberanía. Rousseau es pesimista sobre la duración de los estados. Todo cuerpo político tiene una vida natural. Con el tiempo, el gobierno corroe al soberano. Las instituciones se esclerosan. Los gobernantes se perpetúan. Es así y no hay mucho que hacer salvo diseñar los mecanismos de renovación desde el principio. El gobierno es un mandatario del pueblo, no el soberano. Todo gobierno tiende a corromperse y absorber la soberanía. El pueblo debe vigilarlo permanentemente y tener el poder de cambiarlo. En el último libro Rousseau propone lo que llama religión civil, un conjunto mínimo de creencias cívicas que el Estado puede exigir a sus ciudadanos. No dogmas teológicos sino principios de convivencia, la existencia de un Dios providente, la vida futura, la santidad del contrato social. Quien rechace estos principios puede ser expulsado del Estado. Esta es la parte más incómoda del libro: el defensor de la libertad exige conformidad al ciudadano. El contrato social establece los fundamentos de la teoría democrática que hoy damos por sentados.
soberanía popular, gobierno como mandatario del pueblo, derecho a la revolución cuando el gobierno traiciona el contrato, la ley como expresión de la voluntad colectiva. La idea de que la legitimidad política viene del consentimiento de los gobernados, no de Dios, no de la naturaleza, no de la fuerza, es hoy el fundamento de prácticamente todos los sistemas políticos que se declaran democráticos. Antes de Rousseau, los reyes gobernaban por gracia divina o por la fuerza. Después de Rousseau, cualquier gobierno que no puede invocar alguna forma de consentimiento popular tiene un problema de legitimidad. Eso fue una revolución conceptual que cambió el mundo. Pero el libro también tiene semillas de lo que se llamó después totalitarismo democrático. Y hay que nombrarlas honestamente. Rousseau dice que quien se niega a obedecer la voluntad general puede ser forzado a ser libre. Esta frase es una de las más comentadas y peligrosas de la filosofía política occidental. ¿Qué significa ser forzado a ser libre? Significa que si la voluntad general ha establecido lo que es bueno para todos, y un individuo se niega a seguirla, ese individuo está actuando contra su propio bien verdadero, está actuando como esclavo de sus pasiones particulares. Obligarlo a obedecer es liberarlo de esa esclavitud particular. Es un argumento que suena sofisticado y que puede justificar cualquier cosa. Los jacobinos del terror de 1793 a 1794 usaron exactamente ese argumento. Robespierre no se consideraba un tirano, se consideraba el intérprete de la voluntad general del pueblo francés. Los que guillotinaban no eran ciudadanos, eran enemigos del pueblo, agentes de la contrarrevolución, obstáculos a la libertad. La guillotina los estaba forzando a ser libres. Esa mecánica, el líder que se identifica con la voluntad del pueblo y por lo tanto puede arrasar con cualquier oposición, está en el contrato social de Rousseau de manera latente. La tensión entre libertad individual y voluntad colectiva que Rousseau no resuelve sigue siendo la pregunta central de la política democrática. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de la mayoría? ¿Qué protege a las minorías? ¿Quién define la voluntad general cuando hay conflicto? Rousseau no tiene buenas respuestas a esas preguntas. Ahí está el límite del libro. El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. El texto político más influyente del siglo XIX, heredero directo de las preguntas de Rousseau. Donde Rousseau habla de voluntad general, Marx habla de lucha de clases. El príncipe de Nicolás Maquiavelo. El gran libro de filosofía política anterior a Rousseau. Donde Rousseau pregunta cómo debería funcionar el poder, Maquiavelo describe cómo funciona de hecho. La democracia en América de Alexis de Tocqueville. El primer gran análisis empírico de la democracia en funcionamiento, escrito 50 años después del contrato social. Suscríbete a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Fin del guión, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Palabras estimadas, 3,800 duración audio estimada, 32 a 38 minutos.